Resulta que los modernitos también pueden ser corruptos y el doctor en Derecho Constitucional Guillermo Morales nos explica lo que tenemos que saber para entender bien el aval del Tribunal Constitucional a la ley de amnistía. Soy Daniel Guillén, hoy es 18 de julio de 2025 y es la hora de encender la mecha. Hace ahora casi 2 años que Pedro Sánchez iba al podcast de La Pija y la Kinky con el objetivo de lograr una remontada electoral que días después se haría efectiva, buscando al público zoomer y dependiente emocionalmente al último Industry Plant revestido de cultura pop, decidió ir a escasos días de unas elecciones generales a someterse a duras preguntas acerca de sus gustos musicales y sus memes favoritos. Con unos entrevistadores comprometidos con su responsabilidad de informar a su público de cara a unos comicios, la pregunta más comprometida, la que se vio obligado a responder, fue ¿eres más pija o más kinky? A lo largo de la entrevista, el presidente del gobierno y entonces candidato a unas elecciones, que había convocado de forma anticipada tras el pésimo resultado de las autonómicas, se declaró fan de Taylor Swift y se rió del meme de Perro Sánchez, ganándose así el corazón de miles de votantes. Hoy, 2 años después, ya sabemos que desde 2018 se había producido el salto a nivel nacional de una trama de cobros de comisiones ilegales por contratos públicos que se venía gestando en Navarra desde 2015. Sabemos también que la trama implicaba a las 3 personas que acompañaban a Pedro Sánchez en el Peugeot 407 con el que recorrió España para hacerse con la Secretaría General del PSOE: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Sabemos que la justicia maneja la hipótesis de la existencia de una presunta organización criminal en el corazón del PSOE y del Gobierno de Progreso, iniciada en Navarra, y que dio el salto al ámbito nacional 18 días después de la llegada al poder de Pedro Sánchez y de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, financiada en buena medida por los fondos Next Generation. Sabemos que la narrativa presentada por el PSOE con su llegada al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy era una realidad paralela. El proyecto, que se presentaba entonces como feminista, comprometido con los avances sociales y con la lucha contra la corrupción, queda ahora resumido en la imagen paródica de un exministro escondiendo un disco duro en los pantalones de una prostituta para ocultarlo a la Guardia Civil y la de un exsecretario de organización encerrado entre los barrotes de una celda por riesgo de fuga. ¿Y qué hemos obtenido los españoles a cambio, entre aquellos polvos y estos lodos? Leyes desnortadas por ideológicas, como la del solo sí es sí o la trans, un incremento de la inseguridad con la intensificación del problema migratorio, un deterioro sustancial de los servicios públicos con un estado del bienestar, o así lo llaman, en fase terminal, la persistencia de los problemas económicos estructurales como el estancamiento de la productividad, el desempleo, la crisis de la vivienda, el sistema de pensiones, que culmina en una pérdida del poder adquisitivo paulatina, la erosión del Estado de Derecho, con la instrumentalización partidista de instituciones y organismos como el CIS, el Banco de España o el Tribunal Constitucional, y la aprobación de una ley de amnistía que blinda una casta privilegiada y destruye el principio de igualdad ante la ley, con la eliminación del delito de secesión y con la reducción de penas del delito de malversación. Todo esto acompañado del crecimiento inexorable de un Estado cada vez más grande y, sobre todo, omnipotente. Un gobierno para los puteros, siempre que sean del PSOE, los corruptos y los delincuentes. ¿De quién se olvida? De todos los españoles que no se incluyen en esas categorías, que son unos cuantos. Sin embargo, correríamos el riesgo de buscar chivos expiatorios que nos eximieran de toda responsabilidad si dejáramos de lado un hecho fundamental: que ese gobierno contra los españoles fue elegido precisamente por los españoles y no a pesar de ellos. Cuando el dogma de lo ideológico sustituyó al dogma de lo religioso, Occidente se alejó de las narraciones que indicaban cómo conducirse de forma virtuosa en este mundo para lograr el paraíso en el otro. Sustituyó esos relatos por otros que pontificaban acerca de cómo traer el paraíso al más acá en lugar del más allá. Desde entonces, las personas nos hemos visto seducidas por un relato tras otro. El ser humano moldea su identidad, se explica a sí mismo y se da un propósito a través de historias. Aquellas narraciones constituían junto a los clásicos el canon occidental. Eran historias integradoras y unificadoras, que nos proporcionaban, para bien o para mal, un marco común de interpretación de la realidad. Hoy, esas narraciones han sido relevadas por las ideologías, múltiples y fragmentadas, que ante la crisis de sentido generada tras la muerte de Dios,
buscaron establecer marcos de interpretación alternativos, con propuestas morales propias que orientaran al hombre en un mundo cada vez más confuso, en el que las viejas certezas se habían borrado de un plumazo. Así, esas nuevas ideologías se convirtieron en sustitutos de las viejas religiones. Donde antes había narraciones mitológicas elaboradas mediante un proceso de prueba, error y conocimiento acumulado durante generaciones, ahora encontramos doctrinas que buscan redefinir al hombre a partir de una tabula rasa, borrando todo conocimiento moral o norma establecida por la costumbre. La política ha pasado al centro y pretende definir desde arriba todo aspecto de la vida humana y de la organización social. La época de las grandes historias ha dado paso a la época de la lucha por el relato, fragmentado e inestable. Sucede de este modo que le concedemos más valor a la imagen de un político modernito, que ha construido una estética cuidada, que a su virtud pública o privada. Urge abandonar un partidismo tribal que nos ciega ante nuestra responsabilidad de hacer rendir cuentas a nuestros representantes políticos. Hace 2 años, Pedro Sánchez fue a La Pija y La Quinqui no porque le interesaran mucho los temas que ahí iban a tratarse, sino porque quería construir una imagen, la que sus potenciales votantes debían ver en él, por encima de la mugre que ya por aquel entonces saltaba a la vista. Aquí estriba la principal diferencia entre las narraciones que se han constituido en canon occidental y los relatos que intentan vendernos los políticos y sus cortes de asesores. Las primeras eran historias surgidas del conocimiento acumulado y del genio creativo, que buscaban desvelar la realidad y dibujar un mapa que indicase cómo comportarse de forma virtuosa. Los segundos tienen como objetivo, precisamente, ocultar esa realidad que el canon buscaba describirnos y ofrecernos una realidad alternativa y ficticia para provecho de unos pocos. La narración artística o religiosa occidental tiene un compromiso con la verdad. El relato político tiene un compromiso con la adquisición, el mantenimiento y la ampliación del poder coercitivo del Estado. Si se hubiera prestado más atención a la primera que al segundo, muchos habrían podido anticipar algo que las viejas historias no se cansaban de recordar: que el hombre es imperfecto, corruptible y que tiene una tendencia inherente al mal, que esta ley está inscrita en todos los corazones humanos y que también aplica a los modernitos que hacen alarde de escuchar a Taylor Swift. Guillermo Morales, bienvenido. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación, que acojo encantado. Estamos con el profesor Guillermo Morales. Guillermo es doctor y abogado especializado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Trabaja como litigador para ADF Internacional, donde realiza labores de defensa jurídica en Europa para promover y proteger derechos fundamentales como la libertad de expresión y de conciencia, la libertad religiosa, la patria potestad y el derecho a la vida. Guillermo, conocíamos hace unas semanas, el 26 de junio, esta decisión del Tribunal Constitucional de avalar la ley de amnistía impulsada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento. ¿Qué valoración general haces de esta decisión del Tribunal Constitucional? Efectivamente, la publicación de la sentencia supuso un terremoto, no solo en el mundo del derecho constitucional, sino diría que en toda España. Lo cierto es que comparto pues, la opinión de los magistrados disidentes a la sentencia. Algunos de ellos, lo cierto es que han tildado la opinión mayoritaria, el voto mayoritario de la sentencia, con términos muy duros. Pues precisamente porque dejan, digamos, en muy mal lugar o dejan prácticamente como papel mojado a la propia Constitución. Por tanto, la valoración general es que en la historia del Tribunal Constitucional, desde sus inicios en los años 80, no habíamos tenido una sentencia, digamos, ideológicamente pues, tan marcada y tan tintada y que, digamos, y que desacredite o que ponga en solfa la propia autoridad del tribunal. Se podría decir que, bueno, el último precedente quizá podría ser la sentencia del caso Rumasa de los años 80 y, y ya digo que desde entonces nunca se había puesto, digamos, a la Constitución en un brete como acaba de hacer el Tribunal Constitucional. ¿Y cuál es el razonamiento que ha empleado el Tribunal Constitucional para avalar esta ley? Lo que dice la ponencia quiere decir el voto mayoritario, es lo siguiente. Dice que como no existe una prohibición explícita en la Constitución de leyes de amnistía, es perfectamente constitucional esta norma. Entonces, entiendo que no está bien argumentado, primero porque, lógicamente, hay muchísimas prohibiciones implícitas
no solo en la Constitución española, sino en toda Constitución española. Voy a dar un ejemplo, ¿vale? Entonces, por razones, digamos, de técnica y de ahorro legislativo, cuando se define una institución, pongamos, em, la diplomacia o los servicios exteriores, ¿no? Pues no hace falta, o que es un ministro, ¿no? Pues la Constitución no tiene, digamos, que prohibir, digamos, aquellas instituciones que no quedan definidas, sino que basta con definir aquello que la propia Constitución recoge. Porque, digamos, sería imposible o sería sencillamente como una tarea infinita excluir aquello que no queda definido. O sea, poniéndolo, digamos, como en términos más sencillos, estableciendo la definición de una institución, como por ejemplo el indulto, quedan excluidas aquellas otras instituciones que puedan ser afines o que estén cercanas, pero que no han sido definidas. Cuando la Constitución recoge y define el indulto y lo permite para el gobierno, está excluyendo implícitamente otras instituciones que existen y que se han utilizado en el pasado, como la amnistía. Y no hace falta que las prohíba. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? La Constitución define, o sea, o digamos menciona lo que es un ministro, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de las funciones que tiene el gobierno de ministros. Entonces, imaginemos que aprobamos una ley en la que se iguala a un ujier del Congreso y se le dan las mismas funciones que a un ministro. Bueno, la Constitución no define exactamente qué es un ministro ni, ¿no? ni lo que es un ujier. ¿Cómo puede usted decir? Entonces, si entramos en ese tipo de argumentación, lo que hacemos es convertir a la Constitución en papel mojado. En la definición de instituciones como el indulto, o sea, lo que no queda definido queda excluido. ¿Sí? ¿Y crees que este tipo de razonamiento puede suponer en el futuro una expansión dentro de lo que son los poderes del gobierno? Los poderes del legislador y los poderes del gobierno. Pues lo cierto es que como establece un precedente tan, digamos, como tan temerario, es difícil aventurar, ¿no? O sea, yo espero que, como ocurrió con la sentencia Rumasa, que de alguna manera se corrija este precedente o que se limite el alcance de este precedente, pero efectivamente podría ser, o sea, en caso de que se extendiera este modo de razonamiento, pues es muy dañino para la Constitución, porque entonces el tribunal se autoatribuye una serie de poderes que en el fondo son de poder constituyente, no de poder constituido, es decir, no solo de interpretar lo que dice la Constitución, sino de redefinir la Constitución. Ese poder solo lo tiene el pueblo soberano, ¿no? Uno de los argumentos que se ha empleado para justificar y relativizar la gravedad de esta ley de amnistía es que durante la transición, en el año 77, se promulgó otra ley de amnistía. ¿Crees que tiene sentido este argumento? ¿Estamos en una situación comparable a la del año 77? Pues es muy buena pregunta y dos puntos importantes. ¿Es una ley preconstitucional? La Constitución año, o sea, de diciembre del 78. Y segundo, estamos en una situación muy distinta. Se trataba de un cambio de régimen, cosa que no es el caso ahora mismo. Es decir, y de hecho la analogía es, yo diría que es muy peligrosa, porque lo que presupone es que un Estado constitucional de derecho como España, al prohibir y digamos el haber perseguido un intento de secesión como el de Cataluña, estaba haciendo lo mismo que un régimen autoritario, como en este caso había sido el régimen de Franco, al restringir las libertades políticas. Estamos en dos situaciones muy distintas. En el régimen preconstitucional, en el régimen previo a la Constitución española, no había libertades políticas. Uno no puede decir que en el régimen constitucional español no existiera libertad, todo lo contrario, se trataba de políticos electos, no ha habido ningún problema. Bueno, habían sido, digo, elegidos como representantes del Parlamento catalán, algunos como representantes bueno, en el Congreso de los Diputados españoles. En fin, que queda realmente lejos, ¿no? La comparación, y ya digo que la analogía no solo que esté mal traído, sino que es perversa. Hmm. Se ha puesto también en cuestión desde hace varios años la independencia del Tribunal Constitucional, por ser un órgano controlado por el poder político, según lo establecido por la Constitución. ¿Estás de acuerdo en que esto es así y estás de acuerdo en que esto es un problema? Entonces, bueno, me gustaría matizar algo, bueno, de lo que acabo de afirmar. Entonces,
no es un órgano controlado directamente por el gobierno o por el poder político. Es decir, en los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional, em, digamos, hay partes que nombra, bueno, 4 magistrados nombra el Congreso, 4 lo nombra el Senado, 2 el Gobierno y 2 el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Em, entonces, no es acertado decir que son controlados directamente por el poder político. Es cierto que tiene una influencia muy importante y no hay que desdeñarla. Y sobre todo, digamos, en el nombramiento de algunos de los magistrados en las últimas renovaciones, lo que ha primado es su afinidad a un cierto partido político. Entonces, no se trata solo de su afinidad ideológica, sino incluso de su antigua membresía en el partido o de su pertenencia al gobierno. Entonces, ¿esto por qué es peligroso? Primero, o sea, hay un punto que me parece que es, y ha puesto muy manifiesto una organización que se llama iDerecho, y es cuando existe esta ligazón tan estrecha entre el gobierno y, y los miembros, los magistrados del Tribunal Constitucional, que están llamados a controlar la acción del gobierno, eh, o de la mayoría parlamentaria que está alineada con el gobierno, primero, el primer punto, el primer problema que vamos a tener es que se van a tener que abstener al tomar muchas decisiones, porque van a estar juzgando sobre leyes que ellos mismos han promovido o los que estaban involucrados de alguna manera. Con lo cual es una mala decisión, eh, digamos, nombrar o promover a magistrados que hayan estado tan cerca del gobierno del poder político. Ese es el primer punto. Segundo es la apariencia de imparcialidad. ¿Qué imparcialidad va a tener, bueno, pues un antiguo ministro de Justicia que resulta que está decidiendo, es dañino? Bueno, o cargos que también, digamos, habían dependido de los nombramientos. Por ejemplo, el actual presidente, que había sido antiguo fiscal general del Estado, ¿no? Que es un nombramiento, digamos, discrecional del gobierno. Está claro de nuevo cuáles son sus afinidades y entonces a futuro, bueno, ese sería un punto y luego el otro punto, que normalmente o por tradición, aunque esto no lo diga la Constitución española, siempre se ha procurado que sean magistrados, digamos, de la más alta magistratura, del Tribunal Supremo, ¿no? Eh, ¿Y para qué? Digamos, también para asegurar que sean los mejores juristas, ¿no? Y jurista, lo que dice la Constitución es de reconocida competencia. Cuando se rebajan, digamos, esos criterios, bueno, y se prefiere nombrar, pues eso, a futuros magistrados, a candidatos que sean más dóciles o, ¿no? Que estén como más cercanos a las posiciones del gobierno y que no lo vayan a contradecir, pues digamos, pierde la función que tiene el Tribunal Constitucional, que es ser el guardián de la Constitución y corregir a todos los poderes del Estado, ¿no? Al Parlamento, al Ejecutivo, también al Poder Judicial, ¿no? Cuando decide en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lo que muchos nos preguntamos después de esta decisión es ¿qué recurso queda a los ciudadanos una vez las instituciones del Estado han pasado a tomar decisiones que atentan contra principios pues, tan básicos como la igualdad de la ley y a blindar esas decisiones con la colaboración de las instituciones destinadas a protegerlos de los abusos de esos mismos políticos? Es decir, ¿a qué podemos recurrir los ciudadanos? Es muy buena pregunta. De hecho, es una discusión clásica, quis custodes custos, ¿no? Bueno, ¿quién guarda al guardián? Si resulta que el guardián de la Constitución no está cumpliendo con su función. Entonces, yo diría aquí dos puntos. Lo primero es una llamada a la ejemplaridad. Es decir, que el Tribunal Constitucional se haya extralimitado sus funciones, me parece que a nosotros no nos autoriza a actuar de la misma manera, digamos, fuera de la ley. Eh, entonces, lo primero, y creo que es una respuesta muy madura del pueblo español, es uno puede convocar manifestaciones y hacer ejercicio de sus derechos, el derecho fundamental de manifestación, de la libertad de expresión. En el caso de los juristas diría que tenemos una responsabilidad especial de explicarlo, de explicar a la ciudadanía por qué es importante eh, ejercer los derechos y, digamos, llamar la atención sobre los abusos que estamos sufriendo. Y luego, segundo, yo diría que no hay que perder la esperanza. También el Estado de Derecho tiene mecanismos, como por ejemplo, pensando en la siguiente renovación del Tribunal Constitucional. Pues uno puede exigir a su partido político o al partido político o las distintas instituciones llamadas a nombrar magistrados a que elijan como criterio. ¿Y por qué? Porque una futura composición del Tribunal Constitucional puede cambiar estos precedentes tan nefastos. Esperemos que lo haga. Los tribunales se pueden corregir también.
Entonces diría que antes de una llamada, digamos, a tirarse al monte, abandonar el Estado de Derecho cuando estas cosas, pues diría que merece la pena, ¿no? Esforzarse por arreglar, ¿no? Lo que tanto tiempo y esfuerzo ha conseguido, un Estado constitucional y de derecho donde de verdad haya separación de poderes y se respete los derechos fundamentales. Porque, o sea, la verdadera garantía de la libertad es esta, ¿no? Es esta estructura, bueno, lo decía, ¿no? Los principios, digamos, de la primigenia Revolución Francesa, ¿no? No tenemos constitución cuando no tenemos la garantía de los derechos fundamentales y separación de poderes, ¿no? Eso aparece todavía en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta misma idea inspiró también a la Revolución Americana y digamos, está en el origen del constitucionalismo. Creo que es algo que no podemos perder. Entonces, cuando vemos una deriva, digamos, absolutista, por la concentración, ¿no?, en el Ejecutivo de muchos de estos poderes y bueno, por la pena que da ver cómo se concentra de repente el poder en una sola figura, entonces creo que tenemos que hacer una llamada, ¿no?, a los principios constitucionales de la separación de poderes. Y entonces tenemos ejemplos y contraejemplos. Tenemos, bueno, los terribles contraejemplos de lo que ocurrió en Venezuela, y cómo se pueden ir desmontando, ¿no?, y desmantelando este tipo de estructuras de control. Por eso es muy importante el trabajo que estás haciendo, Daniel, ¿no? O sea, eh, y el que muchos juristas también han hecho, ¿no?, durante estos años. Me gustaría recomendar, pues eso, el trabajo del magistrado emérito del Tribunal Constitucional Manuel Aragón Reyes y sus entrevistas, bueno, y sus contribuciones en el diario El Mundo. Creo que, bueno, son una obra magistral. También, bueno, tiene varias publicaciones a las que, si queréis, bueno, luego me puedo referir o dejar la referencia. Y creo que esa es la manera, ¿no? Creo que no hay que dar por muerta la Constitución, ni mucho menos, y creo que su espíritu de luego está por encima de estos abusos. Entiendo que el pueblo español esto no lo ha olvidado. Si no, no hubiera salido a la calle, no hubiera protestado. En fin, espero que con este mensaje de esperanza. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza y con esa llamada a la necesidad del Estado de Derecho. Guillermo, no sé si quieres decir algo más antes de terminar, algo que se te haya quedado en el tintero. Nada más agradecer, bueno, quería agradecer eh, pues digamos, este rato de conversación y quedo de nuevo emplazado, o sea, en caso de que a futuro os interese discutir algún tema similar, contad conmigo. Pues Guillermo, muchas gracias. Y a seguir luchando por la libertad en Europa. Igualmente. Desde luego, muy interesante todo lo que nos ha contado Guillermo. Para terminar, ya sabéis que a mí me gusta siempre recomendaros, dejaros alguna recomendación cultural. Normalmente es literaria, pero esta vez os vengo a recomendar una película. Y la película es La caza. Es una película danesa del año 2012 que trata el tema de los juicios populares, ¿no? Trata sobre un hombre al que acusan en falso de haber cometido un delito. Y la película explora un poco cómo una persona se puede ver desplazada de su comunidad, marginada tan solo por una acusación falsa. Y es muy interesante precisamente por ese tema, ¿no?, de los juicios populares y sobre cómo la turba muchas veces puede llevar a realizar un juicio paralelo al margen de lo que es el sistema judicial. Para descansar y pasar un buen rato, bueno, es una película un poco tensa, pero bueno, ya sabéis que yo siempre os animo a olvidaros de la película durante un rato, no podemos, de la política durante un rato, no podemos dejar que la política ocupe nuestra vida y nuestra cabeza durante todo el rato. Es un virus, la política, así que tenemos que aprender a disfrutar y tenemos que aprender a pasar tiempo con nuestros seres queridos y estar con ellos y disfrutar de la vida, porque los políticos, en fin, están para el circo que están y deben ocupar el menor tiempo posible en nuestra cabeza. Eso sería todo por hoy. La primera parte ha sido un artículo de opinión que podéis leer eh, en mi newsletter, os dejo el enlace en la descripción. Publico prácticamente todas las semanas, intento publicar todas las semanas y ahí podéis leerme. Si os suscribís, os llegan los artículos al correo electrónico. Y la segunda parte ha sido pues esta entrevista tan amable de Guillermo que nos ayuda un poco a entender lo que está pasando. De modo que, bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado. Muchas gracias a los que habéis estado al otro lado.
Os invito, si os ha gustado, a suscribiros, a compartirlo con personas que pensáis que puedan estar interesadas en este contenido y bueno, dejar vuestro comentario porque a mí me gusta mucho leer vuestras opiniones y incluso si estáis en desacuerdo con algo, dejádmelo saber porque la discusión también y el debate es algo que se agradece. Algún día en este mes, al final de mes, haré un programa de contestando algunas preguntas o comentarios que me dejáis y eso, así podemos dialogar un poco y mantener un poco viva la comunidad. Así que muchas gracias de nuevo a los que habéis estado por ahí y esto ha sido La Mecha.